Bueno, vamos a continuar con el estudio sonomiográfico de flujo y rigidez tras una fisioterapia miofacial. Lo presenta Antonio Muro Culebra. Bueno, buenas tardes o noches ya. Como mis compañeros, agradecer a la Cátedra de Fisioterapia, al doctor Antonio Cuesta por invitarme aquí a exponer, digamos, mi trabajo y a los compañeros que se han pegado la paliza para que todo esto funcione. Y entonces, pues vamos a exponer un poquillo, digamos, el trabajo que yo estoy realizando y que, aunque ya muchos habéis visto en otras ponencias, digamos, pero haremos una breve introducción, digamos, de lo que es la elastografía, ¿vale? Entonces, la elastrografía básicamente, que es digamos en lo que se centra mi trabajo, es una técnica relativamente moderna que lo que se basa sobre todo es en intentar descubrir la rigidez de los tejidos. Tiene ciertas ventajas con respecto a la palpación, que digamos es el método que hasta ahora es el que siempre se empleaba para buscar mejor masas más rígidas, digamos, dentro de los tejidos, como tumores o cualquier tipo de masa rígida, como que nos permite acceder a zonas donde no podríamos acceder con la palpación, zonas más profundas, o incluso que nos permite detectar masas más pequeñas que lo que podríamos hacer con la palpación. Y además hay ciertas técnicas de elastografía que te permiten obtener el módulo de Young, que es el módulo de la elasticidad, digamos, de los tejidos o de cualquier material existente, con lo cual te da un valor cuantificable, no solo te dice está más rígido o menos rígido, sino encima te da valores numéricos. Básicamente la elastografía se basa en estimular, digamos, el tejido mediante, por ejemplo, una vibración, un sonido o algún tipo de estímulo, y esa vibración que se transmite por los tejidos luego es visualizada mediante una técnica de imagen que suele ser ultrasonido, resonancia magnética o incluso tomografía computerizada, que aunque no está ahí, también se emplea. Y se ha empleado con éxito en técnicas como el estudio del hígado, del corazón, de tumores, puntos gatillos miofaciales, ¿vale? Entonces, básicamente existen muchas técnicas de elastografía. Las primeras técnicas estáticas se basan simplemente en transmitir un impulso y examinar cómo se mueven los tejidos con respecto a ese impulso que se transmite, que es la elastografía de deformación, que es esa imagen que se ve allí a la izquierda, y la elastografía mediante radiación acústica de impulso de fuerza, ¿vale? Y luego están las técnicas dinámicas, que lo que provocan es un estímulo que a la vez provoca unas ondas que son las que se visualizan mediante técnicas de imagen, dentro de las que estarían la sonoelasticidad, la elastografía por interferencia de patrones, la elastografía por ondas de cizalla, la elastografía de transición, la elastografía por imagen de cizalla supersónica y la elastografía por fuerza de radiación de ultrasonido modulada espacialmente. Técnicas como, por ejemplo, la elastografía de formación, lo único que nos da, por ejemplo, es un mapa de colores que nos dice más o menos la rigidez de los tejidos y que puede llegar a transformarse en un dato numérico si sabemos la compresión con la que se ha comprimido el tejido. Técnicas como la sonoelasticidad, que es la que nosotros empleamos, lo único que nos da es un mapa de colores, donde ahora lo veréis, digamos, se ve qué zona es más rígida y qué menos rígida. Y técnicas como, por ejemplo, la elastografía de transición, sí nos da un auténtico módulo de Young, que es un auténtico módulo del valor numérico de la rigidez de los tejidos o de cualquier material. Entonces, a ver, ahora no pasa. Antonio, dale por ahí, porque este no hace caso. Ahora, vale. Aquí, digamos, básicamente las técnicas de sonoelasticidad o de elasticidad lo que necesitan es un hardware y un software específico que generalmente es bastante caro. Entonces, en nuestro caso usamos la sonoelasticidad que lo que emplea es un ultrasonido, básicamente, se estimula el tejido con una vibración externa, en nuestro caso fue un masajeador externo que emitía una vibración a 92 Hz, y que luego, en nuestro caso, visualizábamos mediante la técnica de Power Doppler. Otros estudios, en vez de la técnica de Power Doppler, usaban la técnica de Doppler color. La diferencia es que la técnica de Doppler color que se estudia en otros estudios o que se usa en otros estudios necesita una modificación interna del hardware o del software del ecógrafo y eso no se tiene acceso fácilmente. Estas imágenes son de nuestro estudio anterior que hicimos sobre pacientes con fibromialgia, entonces ahí se ve un modelo Phantom realizado con gelatina y con agar, donde el centro era una inclusión más rígida. Se ve como una imagen ecográfica en escala de grises, prácticamente, digamos, daba el mismo color.
y cómo al aplicar la técnica de sonoelastomografía se apreciaba una zona de rigidez, de mayor rigidez, donde el color no se transmite igual que en el resto de la zona con menor rigidez. ¿Vale? Entonces, nosotros diseñamos un estudio en el que incluimos 35 sujetos con puntos gatillo activos en la zona del trapecio superior. Esos sujetos fueron estudiados mediante, o se incluyeron 3 variables o 4 variables básicamente, que era algometría mediante un algómetro, examen de imagen en modo B con el ecógrafo, imagen Doppler imagen Doppler mejor dicho, que era para ver el flujo sanguíneo cerca de la zona de rigidez, o donde nosotros encontrábamos rigidez, y sonoelastomografía para ver la rigidez físicamente. Se realizaron 4 intervenciones. En un primer día vino el sujeto, se realizaban todas las mediciones y realizamos un primer tratamiento consistente en presión isquémica y estiramiento. Después de ese primer tratamiento, ese mismo día se realizó una segunda evaluación, reevaluando otra vez todas las variables. Después se realizaron 3 tratamientos más durante un periodo de 2 semanas. Se volvió a hacer una tercera medición con todas las variables y luego se dejó un tiempo de reposo de un mes después del que se volvió a evaluar otra vez todas las variables. Las variables fueron, como decía, imagen Doppler. Ahí se ve muy chiquitito y normal, pero bueno. Básicamente lo que se examinó fueron vasos sanguíneos que estuvieran cerca de las zonas de donde se habían localizado puntos gatillos activos. Entonces, había una imagen normal, que es la imagen más superior, que digamos lo que reflejaba es un índice resistivo igual a 1, que es con un flujo sistémico digamos reducido. Luego, 2 imágenes que decían un índice resistivo menor que 1. El índice resistivo, digamos que es un valor que se mira para mirar el flujo sanguíneo dentro de los vasos. Digamos que lo que reflejaban era una mayor presión al flujo o una mayor resistencia al flujo sanguíneo dentro de esos vasos que pasaban cerca de los puntos gatillo. Y la tercera imagen, que ya no se ve de nada aquí, que lo que era un aumento del índice resistivo mayor a 1, que era un flujo diastólico muy elevado. La segunda variable que se... Antonio, vuelve a darle. Vale. La segunda variable que evaluamos fue la imagen en modo de gris sobre el trapecio superior. Antes, digamos que básicamente había un estudio que era el de Sigdal, que hablaba sobre que las zonas más donde se localizaban puntos gatillo se visualizaban sobre el músculo como una zona hipoecoica, elíptica, de ecogenicidad heterogénea. Eso nosotros lo comprobamos. La imagen de la izquierda es un trapecio superior, digamos, donde la ecogenicidad era similar, mientras que en la imagen de la derecha se aprecia una zona hipoecoica elíptica que reflejaba la zona donde se palpaba también lo que es el punto gatillo activo. En nuestro estudio vimos que no había cambios a corto plazo ni a largo plazo en lo que era el tamaño de esa zona hipoecoica que se detectaba. Está sin pila. Dale, sí. Aquí. Esta es la tercera variable, que era sobre la sonoelastomografía. Entonces, aquí vemos un músculo trapecio, como se veía en la imagen en escala de grises, digamos, con su zona hipoecoica. Veíamos cómo se veía después de una primera evaluación, cómo esa zona hipoecoica no vibraba con la misma rigidez que el resto, básicamente, o con la misma elasticidad que el resto, y cómo después del tratamiento recuperaba la elasticidad y entonces ya vibraba de forma más acorde al resto. Y vimos como, por ejemplo, tanto a corto plazo, que era, digamos, en el primer día, como a largo plazo, había muchos cambios en lo que era la rigidez de esas zonas hipoecoicas. Dale otra vez. Y por último, la algometría. Digamos que para intentar llevar un control, lo que miramos fue, realizamos pruebas de algometría, que digamos es el medio más usado para controlar lo que son los puntos gatillo miofaciales, junto con la escala visual lógica del dolor, y vimos que tanto ni a corto ni a largo plazo había cambios en algometría, mientras que sí había a nivel de rigidez y a nivel de flujo sanguíneo a corto plazo, no a largo plazo. Bueno, Antonio. Perfecto, ahora sí. Pues ya está, esto es todo. Muchas gracias.